en esta asamblea, llamémosla así, asamblea ciudadana, para dialogar con el gobierno que tiene 20 y pico días. Yo sí quisiera, dado las intervenciones que hemos escuchado, que los ministros pudieran expresar algo sobre cada tema. Podemos aquí hablar de el tema transporte, tarifa diferencial, el tema educación, que es esencial si queremos que Manizales sea cerebro de Colombia, el tema vivienda. Entonces voy a darle la palabra por unos minutos a Alejandro Gaviria, ministro de Educación. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Voy a hacer 3 reflexiones rápidas sobre el tema de educación que responde en parte a las cosas que se han dicho. La primera reflexión la voy a suscitar con un hecho que ocurre mañana. ¿Qué pasa mañana en educación en Colombia? En la prueba del ICFES. Y la prueba del ICFES mide una dimensión pequeña de la educación. Y quiero proponerles un cambio de lenguaje, semántico si se quiere. No vamos a hablar más de calidad de la educación, sino de educación de calidad. Porque esa educación de calidad va a tener en cuenta muchas de las cosas que se han dicho aquí. La inclusión. Y Liliana, queremos hablar para que tu ejemplo se multiplique por toda Colombia. La educación de calidad también tiene en cuenta la educación para la convivencia, la educación para la paz. Por eso hemos promovido desde el Ministerio de Educación que el informe de la Comisión de la Verdad sea parte de esa estrategia de reconciliación en nuestras escuelas y colegios. La educación de calidad tiene que ver con algo que queremos hacer. En esa ecuación de la educación de calidad está la infraestructura y por eso tenemos un ambicioso plan de infraestructura que incluya incluso una modificación de la forma como se hace infraestructura para colegios y universidades en nuestro país. Esa educación de calidad incluye también la capacitación de los docentes públicos, Leonardo, que era una de tus pretensiones. La educación de calidad tiene que incluir necesariamente, tema que ha salido aquí una y otra vez, la salud mental, el bienestar de los estudiantes. Que las escuelas y colegios se conviertan en lo que tienen que ser, en centros comunitarios, donde la comunidad se fortalezca. No tiene educación para la vida, educación para vivir bien. Entonces ese es el primer punto y con eso quiero responderle a Liliana. En esa idea de la educación de calidad cabe la inclusión. Viene el segundo punto. El segundo punto tiene que ver con lo que pasa en las escuelas y colegios con la cultura, que es una obsesión de nuestro presidente. Democratizar la cultura en las escuelas y colegios y que la música llegue a las jornadas escolares. Y que el teatro y la dramaturgia llegue a las jornadas escolares. Con el presidente hemos tenido esta conversación y lo vamos a hacer de la siguiente manera, en etapa. Vamos a hacer primero un plan piloto para aprender, porque eso tiene que tener un enfoque territorial y tiene que hacerse de diferentes maneras en el país. Vamos a focalizar 15, 20 municipios, 100, 200 sedes educativas de aquí a final de año, para el año entrante incorporarlo plenamente en el plan de desarrollo. Y eso también quiero que sea parte de lo que llamamos educación de calidad. Ya vamos a hablar con el alcalde y el gobernador para que esta región, el departamento de Caldas y la ciudad de Manizales tenga que ver con eso. Segundo punto, tercero, alguien mencionó la reforma a la ley 30. Lo que yo he oído de reforma a la ley 30 me preocupa un poco porque tiene tal vez un alcance muy limitado. Se habla de la reforma de 2 artículos de la ley 30, el artículo 86 y el 87, que define la bolsa de plata. Entonces se plantean unos crecimientos, pero la comunidad universitaria, los profesores que están aquí, los estudiantes, quiero hacerles un llamado para trabajar juntos en una reforma integral a la ley 30. Si ustedes miran, por ejemplo, el artículo 5 de la ley 30,
se van a encontrar rápidamente que la concepción de la educación superior dista mucho de lo que queremos que sea, esa concepción de la educación como derecho, que es nuestra obsesión. Y cuando hablamos de la reforma a la Ley 30, tenemos que involucrar también a las universidades para que se conviertan en centros de desarrollo. No puede ser solamente más recursos, pero con una concepción distinta de la educación superior. Y si se quiere, con formas distintas, como la educación y las universidades tienen que conectarse con la sociedad para que eso que llamamos la sociedad del conocimiento sea una realidad. Entonces vamos a trabajar entre todos. ¿Dónde están los estudiantes aquí? Los vamos a convocar a esa reforma a la Ley 30 de verdad. Quiero terminar. ¿Dónde está Camilo, que se me fue, que estaba por aquí? Camilo, voy a hacer un compromiso. En el próximo Consejo Superior de la Universidad de Caldas, donde probablemente se elige el rector, voy a estar yo personalmente liderando ese proceso. Ya voy. Compromiso. También con el alcalde hemos hablado del INEM y se tiene un proyecto, primero, que es de infraestructura nomás, pero para que sea un símbolo de la metáfora que ha sido la metáfora recurrente de hoy, que es la educación, esta ciudad como el cerebro de Colombia. Y que ese sea un símbolo de eso. Yo quiero, para terminar, contarles una pequeña historia. Esta mañana estuvimos aquí en el Tecnológico Francisco José de Caldas. Colegio chévere, hermano. Y quiero decirles lo siguiente, ustedes tienen que ser capaces también de reconocer lo bueno. La universidad en el colegio y la universidad en el campo, que son proyectos que se han construido históricamente aquí y se han construido como una alianza entre la academia, la sociedad civil, el sector público y el sector privado, son un ejemplo para el país. Y tienen que ser un orgullo para esta región. Y los vamos a fortalecer y nos van a servir de ejemplo para la educación vocacional y lo que queremos que pase en Colombia. Han sido un ejemplo y la verdad, felicitaciones de todo corazón. Y seguiremos trabajando juntos y seguimos en la lucha por una mejor educación para todos y todas. Muchas gracias. Bueno, señor presidente, con su venia, señor alcalde, señor gobernador, ministros, y a todos un saludo muy especial del ministro de Transporte. Me ha dado el presidente de la República la oportunidad y la fortuna de ser quien tenga a su cabeza resolver los temas del transporte bajo su liderazgo. Y ese liderazgo ha fijado la estrategia de que todo se construye a partir del diálogo. Y así lo hemos venido haciendo desde el primer día. Y hace 3 días, presidente, nos reunimos acá en esta hermosa ciudad con el alcalde, con su equipo de gobierno, con el gobernador, y hablamos de varios temas que usted ha fijado como prioridad y se ha comprometido con este departamento y con esta ciudad, que responde a algunas de las inquietudes y preguntas que hicieron. El primer tema, presidente, el compromiso de apoyar los proyectos del transporte sostenible e integrado en la ciudad de Manizales. Ese es el gran reto del alcalde de Manizales. El presidente ha insistido que vamos a cambiar la gasolina por las energías limpias y el bus por los sistemas férreos, el tranvía y el cable. Y por eso el compromiso del presidente con el alcalde que ha liderado esta iniciativa es haber venido hoy a decir que apoya la tercera línea del cable, que será una realidad. Y vamos a trabajar para que antes de que termine este año se construya el COMPES, que permita que los universitarios puedan tener la línea 4, que fortalecería el anillo del cable en esta ciudad.
Eso se une el cable a un sistema multimodal, a un sistema integrado de transporte, donde está el cable, donde están las ciclorrutas y donde está el tema de buses con energías limpias, buses eléctricos. El reto de este gobierno es reemplazar los combustibles por la energía, y esos buses eléctricos resolverán el problema de la contaminación ambiental. Ha solicitado en esta conversación tanto el presidente como el alcalde que cuando esto quede operando tendremos tarifas diferenciales que privilegien a los más vulnerables y en especial a los propios estudiantes. Este sistema será sostenible y eficiente y mejorará, presidente, la calidad de vida de los habitantes. Se integrará entonces el sistema de transporte con todos los sistemas en esta ciudad. El sistema contempla las líneas 4 y 5 de cable aéreo, 6.5 kilómetros de ciclorrutas, corredores estratégicos de 24 kilómetros y carriles preferenciales, el modelo ideal para esta ciudad. Ratificamos acá, en presencia de nuestro presidente, el compromiso de este gobierno por ese sistema integrado de transporte masivo. Vías terciarias, presidente. El presidente ha insistido en su campaña presidencial y lo ha dejado señalado para el presupuesto y el plan de desarrollo que el eje de las vías serán las vías terciarias o los llamados caminos vecinales, a donde debe llevar el desarrollo y el progreso de los más necesitados. En el país se estima que hay 200.000 kilómetros de vías terciarias, mientras que hay 20.000 kilómetros de fibra óptica. Por lo tanto, vamos a hacer que en el país se conecte tanto el tema de las vías terciarias con la fibra óptica para que sea una realidad en el país. Así lo anunció el presidente recientemente el día de ayer y será una política que ejecutemos entre el Ministerio de las TIC y el Ministerio de Transporte. Tenemos 35 proyectos en ejecución de vías terciarias en 25 de los 27 municipios del departamento, donde se pueden poner en servicio 40 kilómetros a través de placahuella. En eso estamos trabajando con el Invías. Le apostamos en el cuatrienio a intervenir más de 150 kilómetros anuales usando nuevas tecnologías como la nanotecnología, que sean amigables con el medio ambiente, pero donde será fundamental que las vías terciarias sean ejecutadas, desarrolladas, mantenidas y mejoradas con las juntas de acción comunal. Las vías regionales, señor presidente. Se suscribió convenio con la Gobernación de Caldas para intervenir vías como la de Sonsona La Dorada, que comunica a los departamentos de Caldas y Antioquia. Igualmente la vía Río Sucio a Jardín, Supía a Caramanta, las variantes de Padua y Fresno, corredores alternos fundamentales para el desarrollo. También las vías Salamina, Aguadas, La Pintada. Con las concesiones viales, la concesión Pacífico 3 en el sector La Feliza, La Pintada, le vamos a hacer seguimiento a la ejecución de las obras. Hay protestas porque no se cumplen los cronogramas. El presidente de la República ha dicho en el Congreso de Transportadores de Carga que los transportadores deben ser los veedores de las concesiones para que se hagan cumplir las cláusulas de los contratos, y hemos constituido para todas las concesiones una alianza con los transportadores para que todo, incluyendo la revisión de los temas de los peajes y el mantenimiento de las vías, se cumpla en su integridad. Otro anuncio que haremos como victoria temprana de este gobierno: estamos terminando de estructurar y se dará a la luz la vía férrea entre La Dorada y Chimichagua. El presidente lo dijo en campaña y lo vamos a cumplir.
Vamos a unir el país, el Pacífico, el Centro y el Atlántico por la vía férrea. Tendremos los corredores de vía férrea en la costa, en el centro, en esta región. Y esos son compromisos que el presidente va a cumplir. Y cierro el tema del aeropuerto del café, presidente. El presidente ha impartido una instrucción a los ministros. Nosotros vamos a trabajar con el diálogo, con la concertación. Vamos a escuchar el querer del pueblo y vamos a establecer que lo que el pueblo quiera es lo que se va a hacer. Vamos a establecer que en las grandes concesiones y proyectos vamos a cobrar valorizaciones, porque el desarrollo también implica contribución. Y en el aeropuerto del café, el presidente ha dispuesto que mientras el pueblo del departamento de Caldas, en su voluntad popular, no lo disponga como su voluntad mayoritaria, el proyecto seguirá en un estado como está, presidente. Buenas noches. Les voy a pedir un momento de silencio, voy a ser breve, por favor. Falta también un proyecto que se maneje los deslizamientos, los derrumbes que han sucedido aquí en Manizales. Señor presidente, Gustavo Petro, aquí en Manizales existe una corporación que se llama Los Montañas. Le metieron política a eso y se roban la plata. Son unos miserables, porque aquí se han sacrificado vidas en el departamento de Caldas. Y aquí no han hecho absolutamente nada esa institución. Necesitamos la ministra de Medio Ambiente para que le metan dentro de la porquería del instituto que no le ha servido para nada. Se robó la plata de la unidad Horacio Rivera, Bueno, muchas gracias, señor, por su intervención. Yo quiero ser breve porque sé que aquí vinimos a escucharlos a ustedes, pero tengo interés en compartir con ustedes la opinión sobre los temas de vivienda y agua, en especial sobre lo que hemos analizado con las autoridades, señor gobernador, señor alcalde. Yo aquí en Manizales y en Caldas veo el viejo país y la esperanza. Y quiero decirles por qué. Porque estuvimos analizando con el equipo de la ciudad de Manizales el macroproyecto San José. Y esto es un modelo que no es ideal para las ciudades. ¿Por qué razón? Por la enorme escala. Un proyecto donde estamos analizando la producción de más de 10.000 viviendas, con unas extensiones de suelo inmensas que tiene un impacto muy negativo sobre la ciudad. Y comparto contigo lo que mencionabas, es un proyecto realmente en enormes dificultades. Lo estuvimos conversando con el alcalde y con todo su equipo técnico, y adicionalmente del error en la concepción del macroproyecto, encontramos obstáculos del anterior gobierno que no dejaban que avanzaran. Hemos acordado con el alcalde y con su equipo que vamos a darle agilidad para que algo que ya se realizó y que necesita evolución se pueda impulsar rápidamente. ¿Cuál es el punto importante? La participación de la ciudadanía en la discusión sobre ese macroproyecto, para darle una renovación al enfoque de la vivienda, de un modelo antiguo de gran escala a un modelo humano. Pero por otro lado, veo en la gobernación de Caldas un experimento, un análisis, un proyecto muy interesante. Estuve visitando en Chinchiná, gobernador, el proyecto comunitario, donde las mismas familias construyen sus propios bloques, donde hay aportes de la gobernación, del municipio, de la comunidad,
de diferentes instancias y de manera colectiva se producen viviendas. Miren ustedes la diferencia entre un macroproyecto de gran escala impuesto sin participación comunitaria y un proyecto con el apoyo del gobierno y del Estado, pero con la participación de la comunidad. Eso es lo que queremos modificar, esa es la transición que queremos hacer en materia de vivienda. Y en materia de agua, nuevamente encontramos el pasado y la esperanza. ¿A qué me refiero con el pasado? Con una planta de tratamiento de aguas residuales que por más de 10 años estuvo en dificultades técnicas para iniciar la operación. Alcalde, felicitaciones. Arrancó un proyecto que estaba empantanado y que tiene un impacto sobre la... Muy bien, muy bien. Tiene un impacto sobre la cuenca del río Chinchiná que atraviesa la ciudad de ustedes y que necesita muy rápidamente la operación para que esas aguas servidas, aguas de desecho, aguas de la zona sur de la ciudad, pues se vean purificadas y se puedan tratar para que el río Chinchiná y el río Cauca, a donde va a desembocar esta problemática, pues se transforme. Entonces, estamos apoyando ese proceso. No queremos más proyectos inmensos con enormes inversiones empantanados, sin avanzar, con dificultades. Queremos impulsar el proyecto y ya vimos que arrancó, alcalde, entonces estamos muy contentos. Pero yo quería terminar mi intervención dándole la palabra a usted, señor, que lo he oído toda la sesión, intentando hablar sobre el reciclaje, sobre el aprovechamiento. Le quiero pedir que venga y nos explique, porque no he tenido oportunidad de escuchar la dificultad de la comunidad recicladora y creo que vinimos fue a escuchar. Así que, por favor. Bueno, ahora... Buenas noches, señor presidente. Muchas gracias por la oportunidad que nos da para manifestar lo que sentimos acá los recicladores de Manizales, ¿cierto? Yo sé que usted ha apoyado mucho en Bogotá el tema del reciclaje y quisiera pues de que esté al tanto acá en Manizales, porque la verdad nos hemos visto muy vulnerados por la alcaldía, donde nos cierran las oportunidades a nosotros de tener un mínimo vital, ¿sí? Las grandes empresas acá como EMAS, Veolia, son los beneficiados de la ley que sacó el gobierno a favor de los recicladores. Eso nos tiene pues digamos perjudicados a nosotros y sí quiero que usted nos ayude a ponerle la lupa y que el señor alcalde se toque su corazón y se acuerde de nosotros, porque peticiones le hemos mandado y nunca hemos sido escuchados. Entonces queremos que él sienta hoy que lo necesitamos, porque somos 450 recicladores aproximadamente en Manizales, sin contar el habitante de calle, que también tiene derecho y también tiene que sobrevivir. Entonces, pues esa es mi intervención y muchas gracias, señor presidente. Qué pena, si me regala otro minutico. El censo de recicladores, la alcaldía le dio el espacio a una entidad privada de la cual nosotros no nos sentimos censados, que es Movimiento No Es Basura. Quisiéramos también que el alcalde vea, un momentico, yo le doy el espacio a ella también, sí. Bueno, buenas noches, querido presidente. Presentarnos, nosotros somos Recicaldas, una asociación de recicladores de oficio de la ciudad de Manizales, que tiene recicladores que llevan más de 50 años
y oficio en la labor y que hoy son profesionales gracias a que ellos mismos han querido agremiarse, ¿sí? Nosotros como organización no nos sentimos representados con la Secretaría de Medio Ambiente porque todo el tiempo nos cierran las puertas. Hicieron un censo de recicladores pésimo, pésimo, que nosotros hicimos parte porque es obligación, porque tenemos que estar censados, pero no fue un buen proyecto, fue un proyecto escogido a dedo. ¿Dónde están los recicladores de verdad? Una organización que no tiene recicladores de oficio. Nosotros como recicladores no tenemos una ECA, una estación de clasificación y aprovechamiento que cumple con las normas. ¿Por qué? Porque la alcaldía de Manizales nos dice hoy que como recibimos una tarifa mínima, no podemos tener una ECA que nos apoye la alcaldía de Manizales. Porque la tarifa, según eso, los recicladores se están enriqueciendo con una tarifa que son pesos mínimos. Porque el reciclador no tiene ni siquiera ni una vivienda, ni un trabajo digno, porque hoy no hay un sistema de recolección de aprovechamiento y seguimos esculcando las basuras. Seguimos abriendo las basuras de todos los ciudadanos de Manizales. Muchas gracias. Bueno. Ya, ahora nos toca. Este es el inicio y comencemos por ahí. Este es el inicio de un diálogo regional. El diálogo regional es un proceso por medio del cual lo que buscamos es que una región consensuadamente o hasta el máximo del consenso posible pueda construir, pueda visualizar qué es lo que quiere en los próximos 4 años de esta región. Lo que vamos a hacer, para ponerlo en términos concretos, y así las palabras no gusten a ciertos sectores de la sociedad, es desatar una movilización social para participar territorio por territorio en la construcción de una ley, la ley del Plan Nacional de Desarrollo, en donde, por orden constitucional, se inscriben todos los proyectos con su valor para ser beneficiados por los presupuestos en los próximos 4 años. Es decir, proyecto que no esté en el Plan Nacional de Desarrollo no va a existir en los próximos 4 años. Eso es lo que ordena la ley, así es como se hacen los presupuestos. Dependen del plan de desarrollo y el plan de desarrollo depende de una ley y de un programa de gobierno por el cual votó la ciudadanía. ¿Qué es lo que entonces queremos hacer? Que ese programa de gobierno votado mayoritariamente por la población colombiana pueda enriquecerse, y enriquecerse no es retóricamente, no es con unos discursos, sino enriquecerse con los proyectos claves que tras una visión del desarrollo que se quiere de una región introduzca la sociedad misma del territorio. No Petro, no los ministros, no los congresistas, sino el pueblo del territorio. Sigo hilando este discurso. Invito entonces a la sociedad caldense y a la sociedad manizalita específicamente en esta ciudad a construir un proceso de 3 meses de diálogos diversos de todos los sectores políticos, sociales, sexuales, económicos, rurales y urbanos, para establecer los ejes fundamentales
que se quiera hacer en los próximos 4 años en esta sociedad, en este territorio, por el gobierno nacional y por ustedes. Aquí habría entonces un aspecto fundamental, porque hemos recibido la presión, porque así es como se hace la política en Colombia, porque así ha sido la tradición. Se nos ha querido hacer ver que el proyecto fundamental que tiene el consenso de la sociedad caldense es el aeropuerto en Palestina. Ese tema no lo voy a solucionar hoy. Ese tema en realidad no lo voy a decidir yo. Lo van a decidir ustedes. Como todo buen economista, y buen economista es el que hace, por ejemplo, las cuentas de la casa, sabe, hombre o mujer, que el recurso tiene un límite, que no tenemos dinero para todo. Es más, estamos en afugias porque nos dejaron un déficit fiscal de 8% del valor de toda la economía. Es un hueco de 80 billones de pesos entre los ingresos del Estado y los gastos que hace el Estado. Entonces estamos ante una limitación, y esa limitación provoca que hay que priorizar. Es decir, que no lo podemos hacer todo, y entonces tenemos que hacer lo más importante. La gran pregunta es, ¿qué son los proyectos más importantes para el departamento de Caldas y para la sociedad caldense? Esa es la discusión a la que invito a que en asambleas, a través de la prensa, a través de la radio, a través de este tipo de foros, a través de la movilización social, expresemos y lleguemos a un acuerdo, no entre ustedes y el gobierno, sino entre ustedes mismos, porque la diversidad está en la propia sociedad caldense, que tiene diferentes visiones de lo que quisiera fuese su territorio. ¿Es el aeropuerto o son otros proyectos? Decídanlo ustedes. Desde la perspectiva, y esto tiene que ver con el programa de gobierno por el cual 11,5 millones de personas votaron, la potencia mundial de la vida, nosotros aquí ya nos hemos comprometido con unos propósitos que surgieron en la campaña y que al final están en el programa de gobierno. Y quisiéramos constatar si en ese diálogo regional tienen pertinencia ante la sociedad caldense. Cuando hablamos del cerebro de Colombia, que lo dije en un discurso, creo que también llovió esa vez. Chaparrón. No, yo sí me mojé, como que no. Ahora que tengo gripa terrible, también me mojé, así que espero que podamos continuar en la oficina la semana entrante. El cerebro de Colombia, ¿qué significa? La referencia indudablemente es a la educación, es referente a la educación. Pero aquí hubiera sido interesante plantearnos qué tiene que ver la educación, por ejemplo, con el transporte, por ejemplo, con la vivienda. Nosotros no le llamamos vivienda, sino hábitat. Y resulta que si queremos, y alguien lo dijo aquí, lo planteó muy bien, si queremos que Manizales sea el cerebro de Colombia,
tiene que haber un urbanismo para eso. No es simplemente una universidad, es la capacidad de crear del cerebro humano y la capacidad colectiva, porque no es de una sola persona, de crear por parte del cerebro humano implica varias condiciones. En general, un cerebro humano no crea si tiene hambre. En general, no se puede crear si se vive bajo el estrés que llaman los gringos. Si se vive bajo la presión permanente del cómo sobrevivir al otro día. Si se tiene hijos, peor. Si la ciudad está llena de humo. Si moverse de un lugar a otro, y no es tanto el problema de Manizales, sí, pero sí de otras ciudades, terminamos horas en un bus o en una congestión, quienes prefieren manejar el carro particular, o las ciudades cemento gris, por donde se mire. Miro para allá y cemento, y para allá cemento, y para allá cemento. ¿Qué le pasa a mi cerebro? No crea. Cuando no hay cultura, cuando se prende la emisora y no sale por ahí sino esperpentos. No voy a decir de qué porque me meto en un lío. Destrucciones culturales. Cuando el mundo se va volviendo de tal manera que crear se vuelve imposible, que pensar no solamente en cómo se hace un verso o cómo se construye un cuadro, qué colores lleva o cómo se hace una novela, sino cómo hago para hacer un algoritmo, para hacer una programación en un computador. Desde la sensibilidad hasta la ciencia exacta y básica no se puede construir si no hay un hábitat. Y entonces en este primer punto del hábitat, pues que ideas se expresaron aquí y hay avances, la idea de que esta ciudad sea una ciudad sostenible es clave para que sea una sociedad del conocimiento. Sostenible significa, claro, que haya árboles, que haya oxígeno. Sostenible significa que el transporte no contamine, que sea cero emisiones. Si una ciudad es cero emisiones, muchas de las personas que quisieran enseñar, habiendo pasado en su vida por experiencias de acumulado de conocimiento muy importante, le gustaría quedarse a vivir ahí y enseñarle a la juventud. Y entonces podríamos ir elevando eso que Alejandro llama educación de calidad. El conglomerado de profesores y profesoras más capaz que pudiéramos encontrar en el territorio colombiano, porque se prepara, porque es el de aquí, porque es el que viene de afuera si es posible, pero que puede todo crear, porque la sociedad, porque la ciudad es convivial, sostenible, porque puede mostrarle al mundo formas de hábitat que son las propias del siglo XXI y son las que se necesitan para que la humanidad pueda permanecer viva en el planeta. Por eso los cables. Quizás el primero que hizo, creo que es esta torre, el primero que pensó en el cable no estaba pensando en la sostenibilidad, estaba pensando en cómo ir hasta el río. Pero precursores que fueron, al ser el mecanismo eléctrico, si la fuente de la energía eléctrica es limpia, y aquí el tema de la transición energética que comenzó este foro por ahí, al ser así, el cable es
sostenible como medio de movilidad. Y como no son muchas las ciudades que gozan del cable, hasta donde yo sé, Manizales, la más extendida, Medellín y Bogotá, que tiene uno, no sé si hay otra ciudad por ahí, Pereira. Ah, bueno, ya me olvidaba, ahí me van a corchar ahora. Pues este es un modelo que yo quiero impulsar, más propicio para ciudades en pendientes, pero queremos meterle un dinero del presupuesto para hacer cables en la ciudad de Manizales. El diseño de la alcaldía, que es un acumulado, lo vamos a respetar. La ciudad ya ha hecho un esfuerzo de planificación. El diamante le llaman. El diamante rodea toda la, llamémosla, ciudad universitaria. Permite que un estudiante pueda trasladarse a los centros de estudio de manera limpia desde el punto de vista de las energías que se consumen. Obviamente, si es un sistema integrado de transporte público que implica que los buses, que los taxis, que la bicicleta tengan energías limpias, bicicleta que quizás aquí tenga que tener motor asistido, todo eso hace. Si le sumamos árboles, si le sumamos espacio público, si le sumamos cultura en la calle, viva y condensada en materiales, si le sumamos el que se pueda disminuir la desigualdad social en la ciudad a través, y este es un tema clave, también aquí lo expresaron, si la ciudad es dependiente, si la ciudad está entre montañas que tienen quebradas, es altamente riesgosa en la crisis climática. Esto que estamos sintiendo, que en estos meses en toda Colombia va a ser intenso, vamos a tener una oleada invernal que, sumado al acumulado de aguas que ya traemos desde el año pasado, va a provocar el peor episodio de lluvias y de agua de la historia reciente de Colombia, peor que el del año 2010. Eso se llama crisis climática, porque si nos asomamos a Europa ya estaban padeciendo, era por sequías, y en Estados Unidos también se les secaron los grandes ríos, y ahora van a padecer es de fríos intensos, y peor porque la guerra les quitó el gas. Nosotros aquí vamos a padecer de inundaciones y, ojo, de movimientos en masa que llamamos, que son los desgarrones de las montañas por el flujo de las quebradas y el aumento del agua corriendo entre ellas. Aquí hay un mapa de riesgo, ojalá esté bien hecho. 3.000 familias están en alto riesgo. Como siempre ocurre, las familias en alto riesgo son las más pobres. Entonces, con la ministra de Vivienda, Hábitat, llamémoslo, lo que primero hay que priorizar es la reubicación de las familias en alto riesgo, que es lo que ya habíamos dicho en un Consejo de Ministros. La crisis climática, que es crisis, también es una oportunidad de rehacer las ciudades y los campos, para que los campos puedan ser más seguros desde el punto de vista climático. Hay que hacer una reforma agraria. Para que las ciudades puedan ser más seguras desde el punto de vista climático, prácticamente hay que lograr una reubicación de la población pobre, de tal manera que se convierte en una oportunidad para superar pobreza si se hace bien. Si es por autoconstrucción,
si las comunidades se organizan en asociaciones de vivienda, si tienen el soporte técnico del Estado, si eso es eficaz, si no hay corrupción, podemos lograr rápidamente construcción de hábitat sostenible e igualitario. La construcción del hábitat sostenible, convivial con la naturaleza en este siglo, de lo cual Manizales debe ser vanguardia. Yo les propongo, lo discutirán ustedes en el proceso de diálogo regional, que esto sea como una misión, parodiando una famosa economista ahora, una misión que conjugue el Estado, los sectores privados, el pueblo mismo en un objetivo común, que es Manizales, cerebro de Colombia. Pero Manizales, cerebro de Colombia, es todo este tipo de actividades públicas y privadas que permitan tener una sociedad, una ciudad en la vanguardia urbanística del siglo XXI. Esas discusiones tenemos que adelantarlas porque, lamentablemente, nuestra clase política tradicional piensa las ciudades de manera diferente a ciudades sostenibles. La ha pensado más bien en términos de especulación inmobiliaria. Entonces, ¿cómo hago desde el Estado una obra pública que me enriquezca porque tengo la finca ahí cerca? O intensivos no tanto en el cemento, sino que el cemento les lleva a que sean intensivos en contratos, porque del contrato es de donde sacan el CBY. Aquí la gracia es que sea la comunidad misma la que pueda ayudarnos no solamente a planificar, no solamente a clarificar qué queremos, sino también a construir. Por eso el camino vecinal se puede construir con la comunidad, el barrio se puede construir con la comunidad y en conjunto cada ladrillo, si es que es ladrillo, o guadua, si es que es guadua, cada aporte va hacia un propósito, una misión, la de lograr que Manizales sea en realidad el cerebro de Colombia. Y obviamente eso implica explícitamente la educación, que Alejandro aquí mencionó. Lo que estamos proponiendo en el fondo es que la educación sea el eje central del desarrollo de Manizales. Eso es lo que estamos proponiendo. Pongámoslo, ¿por qué? Por la tradición, sí, recogiendo un pasado y un presente, no haciendo tabla rasa. Lo que hemos percibido de Manizales, después de ser la gran capital cafetera, y yo personalmente no me quiero olvidar del café, pero sabiendo que hay ya un vacío alrededor de ese empuje inicial que tenían estas ciudades en la zona que hoy ya ni siquiera es la zona cafetera, porque otras regiones cogieron ese impulso en el sur del país. Pues la manera de saltar hacia adelante y no de quedarse atrás, la manera no de decaer sino de crecer, la manera de no degradarse sino de crear futuros, en mi opinión, en el caso de Manizales, es la educación. Porque logró, y en eso habría que felicitar a todos los protagonistas. No, esto no es un tema de agua. Sí. No es COVID, ojo, no se van a asustar. Me tocó hacer el examen.
digamos, habría que felicitar a mucha gente. Ustedes deben tener esos nombres que quizás gobernaron, que quizás fueron líderes políticos, que quizás fueron líderes sociales, que fueron a través de los años construyendo uno de los mejores sistemas educativos de Colombia. Tunja por allá, Bogotá con la complejidad de ser una enorme ciudad, y Manizales son la cabeza real de lo que podemos llamar una educación en búsqueda de calidad. Ser mejor en educación en Colombia no es todavía un gran éxito, porque lamentablemente el sistema educativo colombiano es de los peores del mundo. Pero es de aquí donde nos tenemos que agarrar para que todo, como un corcho, suba en toda Colombia. Por eso yo creo que aquí, además de extender la cobertura de la educación superior al conjunto del departamento para eliminar inequidades subregionales que también existen, no solamente hay desigualdades regionales, sino al interior de una región, como aquí en Manizales, seguramente ustedes lo verán, hay inequidades al interior del territorio. Poder lograr que esa cobertura universitaria se pueda expandir al departamento, al mundo rural, al barrio popular de Manizales, que se pueda impartir educación superior en el colegio mismo de secundaria, que se pueda ampliar el preescolar, porque cuando el niño y la niña están entre 0 y 5 años es donde se adquiere el amor al saber. Si no se adquiere el amor al saber, ese niño y esa niña en algún momento se van del colegio. El amor al saber implica que tengamos un sistema preescolar, que tengamos un sistema de cuidado de la primera infancia en el departamento de Caldas que sea efectivo, es decir, que podamos cuidar entre el amor, el juego y el juego que hace que el amor sea también hacia el saber, podamos tener el primer escalón en la edad de las gentes que vaya subiendo hasta que el derecho a la educación superior sea una garantía en todo el departamento de Caldas. Entonces, sí, expandir la cobertura, pero que hay un elemento un poco aristocrático, Alejandro, un poco de élite, pero que es necesario, en mi opinión, emprender. Si ustedes miran las universidades de Colombia, las mejores, siempre dicen Universidad Nacional y Universidad de los Andes, y las ponen en los rankings mundiales, ¿en qué puesto quedan, Alejandro? ¿Cuándo? 300, ¿no? Muy optimista. 300, pues yo sí por allá vi una estadística por debajo de los 500. Bueno, entonces, eso es lo que no puede pasar en una universidad. Si hubiera ahí un experimento científico que necesitara estabilidad eléctrica, se fregó. Perdíamos el Nobel de Física ahí mismo. Esto, y termino porque es, digamos, lo que llamaba algo aristocrático Alejandro, es que hay que lograr, dado que el nivel de nuestras universidades, empezando por las mejores que tenemos, es bajo respecto al mundo, es lograr penetrar en unas universidades, es penetrar en el ranking de las buenas universidades del mundo.
Yo le llamo a eso universidades de excelencia. Hay dos caminos, no voy a entrar, hay dos discusiones de eso. Si la universidad clásica, digamos que es como el que hemos seguido, al estilo Harvard, gringa, o la que aplica en la investigación, en la misma universidad. Es decir, que conjuga ciencia básica con aplicación tecnológica y el estudiante va a través de equipos y con la ayuda de la universidad creando equipos de investigadores que salen de la universidad ya hechos. Cualquiera que sea el camino, que tenemos que discutirlo con la comunidad estudiantil y profesoral. Lo que yo sí veo es la posibilidad de dar unos pasos en lograr que en Manizales y en algunos otros lugares del país podamos tener secciones universitarias excelentes, excelsas o de mucha calidad, de tal manera que ellas vayan jalonando todo el resto del sistema universitario hacia arriba. Eso implica universidades de investigación, no solamente universidades para aprender de memoria. Eso implica un estudiantado allí que se pueda construir a partir de construir el saber, no solamente de aprender el saber. Eso implica un profesorado que incluso haya hecho de su vida esa experiencia para poder ir construyendo en colectivo secciones en la universidad de excelencia. Si eso lo lográsemos en Manizales, que no es solo unas islitas, sino que es todo el conjunto de la ciudad, pero con unos centros vibrantes de la cultura, creo que llegaríamos a eso que podíamos llamar en el discurso presidencial la ciudad cerebro de Colombia. Y eso como un propósito, porque no es de la noche a la mañana, esto se construye en muchos años. Creo que sería lo que llamaría ese economista una misión. Observar el territorio desde otra perspectiva, porque al hacerlo, no es solamente estudiando, llegando a una universidad, no es solamente sistemas de alojamiento de los cuales aquí hablaron, que pueden ser públicos o privados. Los públicos deberían garantizar al de menor recursos vivienda y comida para estudiar. No solamente poder caminar en una calle peatonalizada bajo los árboles, con los libros debajo de la mano, del brazo. No solamente eso, sino poder construir toda una ciudad alrededor de eso, de lo cual la ciudad pueda vivir. No simplemente el estudiante, el profesor, sino que allí en ese acumulado de saberes, entonces empiecen a aparecer los barrios que se van llenando de empresas, de jóvenes, de viejos, que por ejemplo hacen programación de computador, que por ejemplo hacen programas, que por ejemplo van construyendo la economía digital. Eso nos llevaría a que la banda ancha en la ciudad de Manizales sea potente, porque hoy el saber va es por la fibra óptica. Habría que preguntarle al alcalde cómo estamos de banda ancha en Manizales. Eso significa que toda una economía, desde el restaurante, desde el alojamiento, desde los servicios educativos, hasta las empresas que se empiezan a congregar, porque hay muchos cerebros en la ciudad, cultivados en la ciencia. Entonces vamos construyendo ahí sí lo que Duque quería, pero que él creía que se podía hacer era diciendo, no, pues tenemos una economía naranja.
Ahí sí podemos construir los ejes del desarrollo económico de vanguardia, los que tienen intensividad de saber y de uso del cerebro humano, que son los que más producen prosperidad y riqueza en las economías del mundo de hoy, en Corea, en Japón, en China, en los Estados Unidos y en Europa. Y ese camino, ese recorrido, es el que yo les propongo para Manizales. La misión, ese recorrido de ser una sociedad del conocimiento y por tanto poder construir no solo universidades para el conocimiento, sino una economía del conocimiento. Las economías del conocimiento son economías de la vida. Y fíjense cómo al final hacer un cable sí tiene una relación muy estrecha con hacer una sede universitaria, con arreglar el colegio INEM, con hacer el diamante, con lograr mejores equidades, disminuyendo el riesgo climático en la ciudad, mayor igualdad social en la ciudad, sí tiene que ver con el propósito que estamos proponiendo. Ahora, no tenemos dinero para todo. Tenemos dinero para ponerlo en lo que más podría jalonar este proceso. Lo propongo entonces como tema de discusión para todo Caldas, para todo Manizales. Nos metemos en el aeropuerto. No me gustaría decir la palabra O, pero la plata va quitando el I, va borrando el I y va subrayando el O, de hacer una ciudad del conocimiento y un departamento que pueda construir una economía del conocimiento. Bueno, gracias por haberme escuchado. Alistémonos al proceso de diálogo regional y nos volveremos a ver en la próxima. Ojalá no nos llueva en ese momento. Gracias, muy amables.